Damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Esta, su iglesia también, la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Hoy, recordemos, estamos empezando una nueva serie, pero que tiene que ver con una anterior, que fue dada previo a nuestro Congreso Misionero, que estuvo basada en la Carta a los Romanos. Allí hubo un énfasis en estos primeros capítulos, la doctrina en las epístolas, porque básicamente lo que queremos tener como intención a lo largo de este año que resta y los años que vienen es poder recordar permanentemente en quién creemos, en qué creemos y por qué creemos ello. Y para ello hay que entender bien la doctrina. Pero ello nos hace recordar, como vimos hace pocas semanas, que el Evangelio nos revela justamente la justicia de Dios, pero el Evangelio también nos revela, al ver nuestra condición, la ira de Dios, porque nos muestra la culpabilidad del hombre. Y tras ello nos muestra que hay una esperanza, la justificación por la fe. Que esta justificación produce resultados en la vida de aquel que creó, que es la libertad de esa ira de Dios, la libertad sobre el pecado, sobre la ley, sobre la muerte. Pero es muy importante conocer todos estos temas, digamos, dogmáticos. En esto creo, esta es la doctrina en la cual yo afianzo mi fe. Pero hay algo que también nos resulta pertinente y tenemos todos que valorarlo. Es cómo todos aquellos conceptos que yo tengo de la doctrina los pongo en práctica en mi día a día, en mi diario andar. Entonces, ¿cómo hay una armonía, una conexión entre lo que pienso, hago y digo con lo que creo? Porque aquí lo trascendente es, yo debo vivir mi vida de fe concordante con lo que creo. Pero eso entonces tiene que traducirse en mi forma de pensar, en mis decisiones y en mis acciones. Mi forma de pensar me lleva a mí a tomar decisiones. Y las decisiones solamente se ejecutan en una acción o una omisión. De acuerdo a cómo decido, hago o dejo de hacer. Y es entonces que hoy vamos a ver, y por estas 3 semanas, una variable que intentamos hacer con también otras epístolas. No solamente ya la doctrina en las epístolas, sino también ahora el discípulo en las epístolas. La parte práctica, la parte el cómo. ¿Cómo llevo muchas veces mi vida de fe realmente? Y por eso el tema de hoy es la fe puesta en práctica, que está basada justamente para terminar la carta a los Romanos, capítulos 12 al 14. Estas 3 semanas vamos a ver estos 3 capítulos, pero vamos a ir avanzando inicialmente con el capítulo 12, alguna sección. Este capítulo empieza así. Así que, hermanos, escribe Pablo a los creyentes en Roma, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo aquí está dirigiéndose a los hermanos en la fe que radican en Roma. Y entonces les dice, hay un pedido que tengo que hacerles. Hay algo que requiero de ustedes. Pero para esto no es algo que yo quiera obligarles, que sea un imperio de la ley, que sea por la fuerza, sino que ustedes consideren el obrar de Dios en ustedes, esa misericordia de Dios, de dónde los rescató, cómo ha ido obrando en sus vidas. Consideren a ese Dios eterno que mora su Espíritu Santo en sus vidas. Consideren ello, porque lo que yo espero es que tras escribirle esta carta, ustedes tengan una respuesta y una respuesta práctica al Señor. Es allí entonces que es interesante que en este capítulo 12, si lo leemos de corrido, encontramos algunas variables interesantes. Hay algunas cosas que el apóstol Pablo le dice, esto no debemos hacer. Hay otras que dice, mira, tu comportamiento como cristiano es de esta manera y debes girar, variar, hacer un cambio para que sea de esta otra.
Y es por eso que tú vas a leer y dice, no hagas esto, sino hazlo así. Hay algo que es no, hay algo que estás haciendo esto, haz un giro, y hay otras cosas que esto sí debes hacer. Esto sí debes hacer. Las dos primeras veremos hoy. La siguiente y los capítulos también que siguen la próxima semana. Y es por eso que el primer punto de hoy es cómo no debo vivir llamándome cristiano. ¿Cómo no debo vivir llamándome cristiano? El verso 9, recuerda, el bosquejo principal está basado en Romanos 12. El verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, perfecto. Te das cuenta que está basado en una relación con los demás, con el prójimo. Aquí es el amor ágape. Pero es interesante que esta palabra fingimiento habla de hipocresía. Y algo que cuando descubrimos que es una hipocresía, es algo que es falso. Diríamos, está demostrando un falso amor. Y un falso amor es un amor inexistente, que no es real, que te pones una careta. Que en un sentido, cuando tú pretendes demostrar un falso amor, ¿no? Un amor que está fingido, ¿qué estás haciendo tú? Estás engañando o pretendiendo engañar a quien recibe ese amor. Porque es un amor fingido. Y lo que te dice aquí Pablo es, el creyente, el discípulo, debe mostrar un amor, no así, sino sin fingimiento. ¿Qué está diciendo? El creyente debe mostrar un amor real, genuino, cierto. Recuerda que dice 1 Corintios 13, ese capítulo sobre el amor, ¿verdad? Verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, esa es la clave, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y todos sabemos el versículo 2 y el versículo 3 que tienen la misma línea. Si yo hago, pienso, digo y no tengo amor, de nada me vale, me sirve. Y es por eso que dice que tu amor sea sincero, no sea fingido. Tal vez te ha tocado alguna ocasión en que alguien viene a saludarte, te estrecha la mano y te da una sonrisa. Pero esa sonrisa que esboza no es real, es fingida. Hoy diríamos es una sonrisa políticamente correcta, ¿verdad? Ya ahí te estoy saludando y te estoy sonriendo porque es lo que se debe hacer, pero que no nace de un corazón sincero, que estoy manifestándote mi aprecio y que te amo. Ahora considera, no es un llamado aquí a que digas, es que yo soy honesto, pues, ¿no? Esa frase también que se usa comúnmente, sí, pero él sabe que lo paso, pero que no lo trago. O sea, que lo ajustas. Pero el llamado del apóstol no es a que seamos aquí honestos, pues, aguántame, ¿no? No. Recuerda, hay un segundo grande mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo. O sea, no hay opción, no hay plan B. Y cuando dice ama a tu prójimo, lo debes amar sin fingimiento. O sea, hay una acción y una actitud que debe manifestarse en forma sincera, real. No está pidiendo que sea tu mejor amigo. No está pidiendo que sea el amor de tu vida, sino que te está pidiendo que tu amor sea genuino y que no sea fingido. Esa es la observación del apóstol Pablo para nosotros hoy también. Tal vez tú en alguna ocasión has recibido un saludo fingido y tú te has dado cuenta. La pregunta que podemos hacernos nosotros es, ¿y nosotros lo hacemos también? Tal vez porque alguien no te cae tan bien, tal vez porque, bueno, es mi jefe, pues, ¿no? No sé. Porque es muy fácil ver a la vereda del otro y las fallas del otro y qué de mí. Porque la idea es que justamente hoy podamos
revisarnos nosotros si como discípulos estoy realmente viviendo como discípulo del Señor. Y aterrizando esto, yo creo en la sana doctrina y me lleno la boca que soy un bíblico, pero mi vida se contradice con ello porque vivo fingiendo. Y eso es lo que hay que considerar hoy. Y eso está relacionado, fíjate, con el verso 20 de este capítulo, que dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Fíjate, aquí lo que se plantea delante es la necesidad del otro, no tu necesidad, la necesidad del otro. Ahora no te dice que es tu pariente, es un familiar, que es un amigo, no que es tu vecino, sino ¿de quién? De tu enemigo. La hace más difícil todavía, ¿verdad? Y ese enemigo, vamos a llamarle prójimo, aquel que ves que tiene una necesidad. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Si tú ves que alguien tiene necesidad, ¿qué hay que hacer? Atiéndelo. Dale en la medida de, obviamente, tus posibilidades. Sí, pues, pero es que no tengo mucho, ¿no? Es que tengo poco, tengo con las justas. ¿Qué nos dijo el Señor a través del apóstol Pablo? En lo mucho y en lo poco, en la abundancia y en la escasez, he aprendido a tener ¿qué? Contentamiento. Y aún puede ser hasta muy poco. ¿A qué nos llama también el Señor? A ser buenos administradores de los recursos, muchos o pocos. Porque al final, si uno dice, sí, pues, pero yo también tengo necesidades, todos tenemos necesidades, no que tengamos un cerro y una fortuna para estar allí, ahora tengo, ahora me sobra y entonces doy. No. Ustedes saliendo, bueno, varios conocen nuestro carro allí está raspado, hay que masillarlo, pintarlo, hay que cambiarle las llantas porque ya tiene kilometraje bastante. Y este es solamente un ejemplo palpable que ustedes saliendo lo van a ver. Pero no es la única necesidad. Tenemos otras necesidades también como familia. Y cada uno tiene necesidades como familia. Pero eso entonces me dice, es que tengo que hacer para esto y entonces ya no voy a ver la necesidad del otro. Muchas veces hemos compartido aquí ya que soy hijo único. Y entonces una de las, digamos, limitaciones de un hijo único es que no aprende a qué, a compartir. ¿Por qué? Porque no tiene con quién compartir. Entonces es todo para uno. Entonces, esa es una variable de los hijos únicos. Y es interesante que, bueno, por la gracia de Dios me casé con Katy, ¿verdad? Y Katy es una mujer con la cual he aprendido muchísimo. Y Katy, al contrario, tiene mano abierta. O sea, no regala la casa porque no puede, ¿no? Y es interesante porque con ella justamente vimos algo en el camino, en el proceso, ya como pareja, como matrimonio en los años. Y frente a esta realidad que otros también necesitan, viendo también nuestras necesidades y todo, ¿qué nos dice el Señor? Primera de Juan 3:19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? De hecho y en verdad. O sea, no seas chamullador, puro flor, o sí, qué lindo, ¿no? Y nada, al final nada. En casa, cuando llega fin de mes, separamos una partecita, una cuota mensual para ayuda social, que es independiente a nuestro diezmo, independiente a nuestro aporte de ofrenda misionera, que es independientemente de lo que se pueda apoyar también ayuda social, que es un rubro que se separa independiente a todo y a las ayudas que hacemos, a todo. Y no es que nos sobre, sino porque tenemos necesidades que no hemos suplido. Pero aquí se está pensando en el otro, porque siempre hay alguien que necesita. Nosotros tenemos necesidades, pero también hay otros que necesitan y que necesitan más que nosotros. Y entonces, ese presupuesto lo maneja Katy
Y hay hermanas o hermanos que vienen, no tengo un trabajo, mira, te vendo esto, te ofrezco esto. Y se compra. ¿Se necesita el producto? No se necesita. ¿Qué se está haciendo? Ayudando para que esa persona pueda comer. Es un acto de amor. ¿Qué es lo que espera el Señor? Yo no te digo que hagas lo mismo, pero sí que tomes en cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo y lo que está diciendo el Señor a través de él. Siempre habrá necesidad de otro. Y el Señor te lo pone en la vereda, en el extremo, el enemigo. Cuando hay necesidad, hay que ver esa situación. ¿Para qué? No para verla a pobrecito, sino para qué? Atenderla. Hoy hay muchas facilidades, incluso tecnológicas, ¿no? Una transferencia por celular, ¿no? ¿Sabes qué? Y entonces, una transferencia. No estás comprando nada, pues estás ayudando. Hoy hay un sinnúmero de posibilidades y facilidades que este tiempo se brinda. Hay un segundo aspecto que tenemos que considerar. Un segundo punto. ¿Cómo debo adecuar mi conducta al ser cristiano? ¿Cómo debo adecuar mi conducta al ser cristiano? Hablamos, ¿te acuerdas? Un no. Ahora hay cosas que estás haciendo, hay que virar para que lo hagas correctamente. Esto lo haces, no hagas así, sino de esta manera. Y si tú lees el capítulo 12 corrido, vas a encontrar varios de estos, si no. Esto no lo hagas así, si no. Vas a encontrar varios. Vamos a citar, recuerda, algunos en esta semana porque no podemos citar todos, sino básicamente los que el Señor nos ha guiado a compartir. Pero empezamos con el verso 2. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo? No nos amoldemos, nos adaptemos al pensamiento de este mundo contemporáneo, no del siglo I, cuando Pablo le escribe a los romanos, sino hoy, en nuestro contexto, porque el mundo se opone a Dios. Porque el mundo se opone a Dios. Si tú revisas todos los esquemas y las propuestas internacionales de esos organismos internacionales, ¿verdad? No es que estén alineados porque están dirigidos por personas o instituciones que ya le han dado la espalda a Dios. Y entonces aquí hay un imperativo. Aquí hay un no te moldees a este mundo, no sigas la corriente de pensar porque esa manera en que quienes traen estas propuestas no piensan de acuerdo a quién, a los principios de Dios. Y corremos el riesgo de, creo en Dios, conozco su palabra, me sé Romanos de memoria, pero me he alineado a la misma forma de pensar que este pagano, que atenta y está contrario a Dios. Porque a eso me lleva el mundo. ¿Y qué te dice? No pienses así, sino transfórmate y piensa de esta otra manera. Para eso tiene que haber una renovación en nuestra forma de pensar, que es lo que acá dice el Señor, ¿verdad? Y esa renovación conlleva un cambio en nuestra cosmovisión. Debo pensar y comenzar a pensar para tomar decisiones acorde a los principios de la palabra. Entonces, si yo estoy viviendo de esta manera y considerando esto, entonces debo considerar si esto está acorde a los principios de Dios y si no, como dice aquí, haz un giro para comenzar a pensar de esta otra manera. Y debo darme cuenta si estoy en el sistema del mundo, pensando como el mundo, o viviendo en el mundo, pero alineado con los pensamientos de Dios. Y es por eso que en el original, aquí habla de una metamorfosis, una renovación. Ejemplos para hoy.
la ideología de género. No vamos a entrar en todos los detalles, por supuesto, todos estamos bombardeados por ello, sobre todo con las políticas y las intenciones de nuevas modificaciones legales que quieren insertarse pues, en nuestro país, ¿verdad? Ya se ha hecho en otros países, en nuestro también. Y hay políticos, incluso propuestas políticas que las promueven. Ya sabemos todo ello. Tenemos hoy, estamos por ejemplo a situaciones con las propuestas queer, ¿verdad? Estas situaciones de que los hombres entren al baño de mujeres, porque ahora ya es para los dos. Está tu niña, pero el hombre mayor puede entrar. Estas propuestas ahora que hemos escuchado hace poco en el Congreso, ¿verdad? Que no solamente se pueden tener matrimonio con menores, sino muy menores. No somos homofóbicos. Los cristianos no somos homofóbicos. Cada quien tiene derecho a pensar como quiera. Pero los discípulos de Cristo tenemos que comenzar a darnos cuenta, sí, cada quien tiene derecho a pensar como quiera y cada quien dará cuenta a Dios de sus hechos y de su vida. Pero los que somos discípulos de Cristo tenemos que poder diferenciar qué cosas se alinea a los criterios y pensamientos de Dios y qué no. Y entonces, ¿en qué me alineo y en qué no? Ese es el punto. Porque si vemos hoy, por ejemplo, nuestros jóvenes, de adolescentes, muchos ya conciben esto como algo natural. Y en eso hay que trabajar. Porque ya han sido gobernados por el mundo. Ya han sido captados por ellos. La pregunta que podemos hacernos es, ¿el hombre y la mujer son iguales? Claro, a los ojos de Dios somos iguales. Somos iguales también de pecadores. Somos iguales también para merecer la misericordia y el perdón de Dios. Somos iguales en el sentido que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero en otros aspectos no somos iguales. Empezando fisiológicamente. Por más que una mujer considere que se percibe como hombre y un hombre se perciba como mujer, cuando esa mujer que se percibe como hombre le duele el ovario, ¿a qué médico va? Pregunto. Porque es una cuestión de ideologías. ¿Y en qué punto nosotros como creyentes, como discípulos, nos ponemos? Y muchas veces comenzamos a adoptar posiciones que está plantando el mundo como que son válidas. Una de ellas, la igualdad justamente entre hombres y mujeres. ¿Y sabes qué confundimos? Lo que es la igualdad de género con la igualdad de oportunidades. Yo creo en la igualdad de oportunidades. Te doy un papel y te lo firmo. Ante iguales circunstancias y competencia, una mujer puede tener más conocimiento, más capacitación, ser más hábil, puede ganar más y ser la jefe. ¡Perfecto! Yo estoy de acuerdo con eso. Pero otra cosa es la igualdad de género. Y lo que sucede es que introducen conceptos y hay un desconocimiento y aceptamos todo, como cuando la serpiente le dice a Eva, no, tú puedes comer de todos los frutos del huerto, y no era así. No, come, que no morirás. Y come. Y es engañada Eva. Y así somos engañados también porque nos dicen medias verdades bañadas de medias mentiras. Y ese es el punto, que no podemos muchas veces, compramos todo el paquete, y no es así. Y entonces hay que diferenciar realmente y hay que conocer. Otro aspecto, las marchas de protesta violentista, por ejemplo, esta marcha, esta toma de Lima que se propone para el miércoles, ¿verdad? Muchas veces he dicho, es que claro, puede ser que este gobierno no me gusta, este gobierno de turno tal por cual, pero estas autoridades no hacen nada. Bueno,
Pasa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? En una zozobra, ahí hay un malestar generalizado. Bueno, en todos los gobiernos, sean locales, regionales, del país. Pero, ¿no vivimos en democracia? ¿No vivimos en un Estado de Derecho? Alguien dijo, sí, pues, pero allí en el Estado de Derecho, la frase es, reina la tiranía de la democracia. ¿Qué cosa es? Mayoría manda. Decide entonces por quién votas correctamente. Eso es. Porque todos queremos en un sentido justicia social, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que eso va de la mano con ¿qué? Con el orden social, con la paz social. Yo tengo derechos a hacer reclamos. Tengo derecho a quedarme insatisfecho. Pero lo que no tengo derecho es a violentar con mi derecho a reclamo, a violentar al otro. Eso no tengo derecho. No tengo derecho cuando vengo a interrumpir las carreteras, a no dejar que pasen los transportes públicos ni privados. Eso no tengo derecho, bajo el amparo de que estoy reclamando. ¿Te das cuenta? Porque hay situaciones y situaciones. Y entonces tengo que darme cuenta en qué medida sí me alineo y otras cosas que no debo. No debo. Por un momento, pensemos en Jesús. Jesús está en un medio en el cual tiene un poder Herodes. Yo no veo a un Jesús que se une a los celotes para derrocar a Herodes. Y si tú conoces un poco de la historia cómo Herodes llega a ese cargo, que fue un tema nefasto, tú dirías, bueno, razones no le faltarían, pero no. Un día Pilato, conversando con Jesús, dijo, Pilato le dice, Juan 19, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Oye Jesús, ¿no te das cuenta delante de quién estás? Yo soy Pilato, yo soy el hombre. Detrás de mí está todo Roma. ¿Qué hace Jesús? Es un romano que tiene, y Roma que tiene como imperio que tiene cautivo, ¿verdad? Israel. Ni siquiera es un judío. Y yo no veo a Jesús saliendo por las calles, Pilato no me representa. Piénsalo. Pero muchas veces nos vemos llevados por las redes, por esto, por la emoción, porque vivimos en estado de derecho o no. Y considera muchas veces tus emociones y tus respuestas si van acordes, no solo a la ley, sino también cómo actuaría el Señor. Pensemos eso, porque allí, en el día a día, en la vida práctica, es justamente cómo me alineo con los principios y lo que Dios dice. Recordemos, hay gente que vive por ideales que son personas que no han sido regeneradas por el Señor y que tienen sus propios propósitos, que piensan en sí, en lo temporal, para su conveniencia o para los que están en su entorno, ¿verdad? Es un beneficio personal bajo la apariencia de que esto es para el bien social. Pregúntate, como cristianos y como discípulos, tenemos que tener siempre presente cuáles son los principios del reino, cómo yo debiera reaccionar, responder. Tener una respuesta razonada y bíblica, no solamente una reacción por emociones, porque justamente a eso nos lleva. Vendrán elecciones pronto, ¿verdad? Vendrán elecciones. Yo no te voy a decir por quién debes votar.
Pero lo que sí te voy a decir es tu responsabilidad y mi responsabilidad ver cuáles son las propuestas de cada candidato por el cual vamos a votar. Y si esas propuestas están alineadas o absolutamente contrarias y extremas a los principios de Dios. Porque esa sí será nuestra responsabilidad. ¿Pero por qué nos pasa esto? ¿Pero por qué aprueban esto? ¿No votaste? Es que no se trata de votar por simpatía o por anti. No se trata de votar porque está el más promovido en las redes o porque tiene mayor cobertura en televisión, porque allí también hay intereses. Se trata de que tú y yo como discípulos seamos responsables de un voto en su momento. Y eso es aterrizar, es por quién estoy votando, pero no por la persona, sino qué hay detrás de él, cuáles son sus propuestas. Yo me hago el trabajo de leerme todas las propuestas, no de todos, por supuesto, pero por lo menos de los partidos, y en qué manera se alinea o no. Es que no hay ningún partido cristiano, no hay. Pero hay unos que son más opuestos que otros. Y tú tienes que saber eso. Porque eso es público. Están en los links de internet. Cada que hay es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad conocer ello. Y para eso el Señor dice, considera. Porque esa es parte de ser un discípulo. ¿En qué medida mis decisiones están alineadas a quién? A los principios de Dios. 12:3 dice, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Aquí el asunto es sobrevaloración. Tal vez en el ámbito laboral tú has escuchado, bueno, pues, pero esto es lo que valgo, pues para eso me quemé las pestañas, ¿verdad? O sea, esto soy yo. Merezco ganar tanto. Tal vez en ese ámbito. Y tal vez esa sea la línea del mundo. Pero el requerimiento aquí es que tengamos una mente cabal que realmente entonces nos lleve a un control de mente de forma tal que no nos autocalifiquemos ni más ni menos, sino que lo exacto. Tampoco que seamos el último peldaño de la escalera, no es que tengas bajo autoestima, sino la correcta y que no sea sobrevalorada. No sea sobrevalorada. ¿Por qué? Porque ello sencillamente nos lleva a la arrogancia. Ello nos lleva a infatuarnos. Ello nos lleva sencillamente a ver al otro por encima del hombro y a ningunearlo. Porque yo soy mejor, pues. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice el Señor respecto a esto? Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Justo equilibrio. No menos, pero no más. La pregunta es cómo para usar una palabrita de moda, autopercibes respecto a tu estima. Piénsalo. Porque podemos pensar distinto, es válido. Y en esas diferencias habrán también, hay también en la iglesia, considera a Evodia y Síntique, que justamente, de cual habla Pablo en la carta de los Filipenses. Porque una cosa, otra, pero al final hay que llegar a una armonía. Y eso es lo que trabaja aquí. Porque no se trata de un empoderamiento personal. Yo soy mejor. No, de eso no estoy hablando acá. Sino más que empoderarte es el justo fiel. Esto es. Verso 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Diligencia, prisa, velocidad, rapidez, ¿no? Que va de la mano con la eficacia, con el esmero, ¿no? Recuerdo que estaba antes de un trabajo y a mí me gustan las cosas rápidas. No lo quiero para mañana, sino para ayer, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que soy trabajólico. No es tan bueno eso, pero... Y la oficina
Temprano llegaba, me llega al despacho y comienzo a revisar y después pido qué más hay y ya doy cuenta qué más hay y entonces comienzo a llamar a mi secretaria. Le digo, Pati, al rato Pati, al rato Pati, al rato Pati. Y entonces yo lo conocía de años, años, compañero de trabajo, años, hemos rotado por oficinas. Y un día en esa confianza se me acerca y me dice, a media mañana me dice, doctor, ¿no se sabe otro nombre? ¿No? Porque ya está, ya le llegué. ¿No? Y es que a mí me gustan las cosas, o sea, ya hay que acabar, rápido, celeridad. Sin embargo, y esto lo trasladé luego cuando era practicante, ¿no? Bueno, antes cuando era practicante. Me dan expedientes, tenía que resolverlos, yo era diligente en tener la carrera anterior. En esta carrera estaba genial, todo al día, me daban tanto, yo tenía que devolver tanto, cumplía lo que me daban, tenía que terminarlo para ese día, aún de practicante. ¿Cuánto más en el trabajo, cuando tú trabajas o cuando eres jefe? Yo recuerdo cuando he sido jefe, allí, ya en otro sector, me daban todos los expedientes, todo el despacho. ¿Y yo qué hacía? Agarraba, a ver, todo esto, ¿qué es lo más fácil? Porque hay cosas que son más sencillas y otras que son más complejas. Agarraba todo lo fácil, mi meta era generalmente a media mañana ya haber terminado con todo eso. Ya está todo resuelto. ¿Qué es lo más complejo, lo más difícil? Ok, para terminar antes del almuerzo y ya así muy difícil, la tarde, post almuerzo. Llega hora de salida ahí, acabé, me voy. Pero ¿cómo te vas tan temprano? Ya acabé todo, pues. O sea, ¿para qué me voy a quedar? ¿Horas extras? ¿Para qué? ¿Para no hacer nada? No, porque traté de ser siempre diligente. Diligente, aprovechar bien los tiempos. Y es por eso que aquí dice, no perezoso, no haragán. Es interesante que tiene otra variable, otra excepción, no indolente. ¿Qué quiere decir? No lo hace porque es que sea flojo, sino porque no tiene la disposición para hacerlo. No tiene la voluntad para llevar adelante una tarea encomendada, que no es lo mismo. El resultado es lo mismo, ninguno lo hace. Uno porque está con la pereza y otro porque no tiene disposición. Cuando llegó pandemia, siempre todas las familias tuvimos que adecuarnos a esa nueva realidad. Antes de pandemia y ya en pandemia tuvimos que repartir tareas. Una de ellas fue lavar platos. Y una de mis hijas no le gusta mucho lavar platos, pero le toca pues en turno en su momento. Y entonces es en la mañana, ya almorzamos y los platos están allí y después pasan los minutos después del almuerzo y las horas después del almuerzo. ¿Te toca lavar? Sí, ya sé. Y llega la noche, ahí siguen los platos. Ya está, después ya comienza a renegar. Ya, los platos, ya llegaron, ya le ve los platos. ¿Y las ollas? No, las ollas no. Ya, por fin lava las ollas. ¿Y los cubiertos? No, cubiertos no lavo. Todos tenemos nuestras cosas en casa, pero ¿sabes cuál es el punto? El punto no son los platos. El punto es la actitud frente a una responsabilidad. Si yo lo dejo todo para cuando yo quiera, para cuando tenga ganas o no. Si lo hago bien o no. Y por eso tiene que ver allí con la negligencia, con no hacer las cosas no solamente a su debido tiempo, sino hacerlas bien. Estás en el trabajo y te pide un informe. ¡Ay, qué pesado va a ser el informe! No. Ya, toma a tu jefe. Y es un informe horroroso que no te sirve para nada y tú como jefe tienes que revisarlo todo y hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque no lo hizo bien. Te lo dieron para cumplir. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también implica la situación y cómo nosotros actuamos en circunstancias en que tenemos responsabilidades como discípulos de Cristo. En el trabajo, en los estudios. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Hablemos bien, pidamos bendición sobre otro. Qué difícil pedir bendición sobre aquel que te maltrata, ¿verdad? Que te persigue. No quiero que me respondan en público, pero ¿alguna vez ustedes han pedido la bendición sobre alguien que les ha hecho mal? ¿Alguna vez se les ha ocurrido siquiera bendecir a alguien que que les ha fastidiado la vida? ¿Verdad que no es lo común? ¿No es la reacción natural? Sin embargo, fíjate que esto es lo que nos pide. Por eso nos dice, no hagas esto, no sigas en esa actitud, sino más bien es el cambio. Que no nos es común, no nos es natural, no me sale por inercia, no es en automático. Hay que determinar esa voluntad para llegar a este punto. Yo puedo recordar a Jesús ya allí en sus últimos momentos cuando dice, Él es el agraviado, está allí y dice, Padre, perdónalos, ¿por qué? Padre, perdónalos. Tú puedes ver a Esteban apedreado, ¿verdad? Siendo apedreado. ¿Y qué dice Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo menos es nobleza. Pero qué actitud para decir, yo no, qué difícil para mí. Y entonces dice, claro, esto hace que no te salga, hay que hacerlo pues. Hay que hacerlo. Por eso dice, bendecid y no maldigáis. Porque lo que estamos haciendo es una cosa y más bien hay que hacer la otra. Porque a veces renegamos nada más. Y en esa línea, mira el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay circunstancias en que se nos posiciona a nosotros como víctimas. Somos los agraviados. Y es interesante que este pasaje nos llama a poner en relevancia, ¿qué cosa? El no hacer. No te vengues, no tomes la justicia en tus manos, no lo hagas por ti mismo. Uno tiene que renunciar a aquello que eso indigno y eso malo del cual ha sido él un ofendido, un agraviado. Y por eso no respondes esa frase, te voy a devolver con la misma moneda, ¿verdad? ¿Y cuántas veces yo puedo recordar de casos de matrimonios donde él le ha sido infiel a ella y ella dice, ya, y entonces se va con otro, porque le está pagando con la misma moneda y él se entera y entonces se va con otra y entonces es un desbarajuste, casos reales. Esos matrimonios son casi imposibles de restaurar. Bueno, en el Señor no hay nada imposible, pero es cuesta arriba. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque empiezo yo a buscar, ¿qué cosa? Mi propia venganza. Porque yo quiero hacer la justicia en mis manos. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? No. Porque este es, como dicen algunos autores, una negación calificada. No tomes la justicia por tus manos, sino que déjaselo al Señor. Que Él se va a encargar. Él se va a encargar. Dale paso justamente a esa ira divina y el Señor se va a encargar de reprender justamente, de dar el castigo, la recompensa por el mal hecho a aquel que hizo lo indebido. Hemos tenido casos, incluso hay un caso público que oramos incluso aquí en la iglesia por un hermano, ¿verdad?, que está extorsionado, ¿verdad? Ya hecha la diligencia que tiene que hacer. ¿Qué pasa respecto de los agresores? ¿Qué dice hermano? Bueno, yo ya eso se lo dejo al Señor. No voy a estar buscando ni persiguiendo, eso se lo dejo al Señor. Ya está. Lo que tuve que hacer, hice, pero ya respecto de ellos, ya no.
Y es por eso que en esa línea, voy terminando, dice el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Te das cuenta que todo va en relación con los otros? No dejes que el mal alcance victoria sobre ti, en tu vida, sino más bien derrótalo con lo bueno. Recuerde el triunfo de Jesús en la cruz. Allí nos muestra ese triunfo absoluto del bien sobre el mal, ¿verdad? Pero Jesús, que es nuestro modelo, tuvo que adoptar renuncias en su vida y pasar mucho sufrimiento. Y el discípulo de Jesús no está exento de ello. No está exento de ello. Revancha. La revancha es ajena a aquel que quiere forjar y tener un carácter como el de Cristo. Una vez Henry Mahan dijo lo siguiente: la venganza privada es contraria al Evangelio. Termino con una ilustración. Es una carrera de cross country en España. Y están allí todos corriendo y había un medallista olímpico que era un keniano. Pero el keniano recién había llegado, no conocía bien la ruta, pero como era muy bueno, iba adelante por mucho trecho. Largamente se percibía como vencedor. Pero de pronto comienza a minorar la carrera y como que está medio perdido. No conocía bien la ruta. Y había un segundo que era un español, que era local, que sabía perfectamente y se da cuenta que el que está delante no se da cuenta que todavía no llegó a la meta, que falta. Y entonces comienza a hablarle pues en castellano y el otro no entendía castellano, comienza a hablar en inglés y no le entiende el inglés. Y entonces le comienza a hacer señas: más allá, corre, ahí es la meta. Y entonces el otro como que no entiende mucho, pero comienza a ir adelante y cuando están por llegar a la meta, el español lo empuja aditivo para que gane. Y gana. Acabada la carrera, lo entrevistan al español. Y le preguntan, bueno, pues casi como, oye, pero qué tonto que has sido, ¿no? Hubieras aprovechado, ¿no? Y lo pasabas y ganabas. No sabemos si este hombre es creyente o no. Pero me llamó la atención porque esta semana pude ver recién este video. Por lo menos es un hombre que tiene valores y principios. Sabía perfectamente que quien estaba delante era muchísimo mejor atleta y corredor que él. Que él merecía el triunfo, solamente que estaba desubicado porque no conocía la ruta bien. Y entonces cuando lo entrevistan dice: sí, efectivamente pude haberlo pasado y ganado, pero ¿sabes? Le dice: esta medalla de plata me da honor. Yo sé que él es mucho mejor que yo y merecía el triunfo. Yo lo hubiera podido pasar tranquilamente y tener hoy una medalla de oro. ¿De qué me valdría? Porque hoy estamos acostumbrados a la viveza, pues. Yo soy criollo, hago lo que sea necesario. Pero no estoy acostumbrado a vivir bajo ciertos principios. Y entonces lo que el Señor manda es: recuerda, es una situación que se da sobre la marcha, casi literalmente sobre la carrera. Y mira la carrera de tu vida. Hay circunstancias que de un momento a otro tú tienes que tomar una decisión en todos los aspectos de nuestra vida. Y tienes que tomar una decisión. Y entonces tienes que decidir, ok, con esta decisión me estoy alineando más al mundo o alineando más a Dios. Estoy llevando mi concepto, mi creencia en Dios y lo que dice su palabra a mi vida práctica, o sencillamente se ha quedado como algo intelectual y me alineé a la corriente de este mundo. Y esa decisión la tiene que tomar cada uno, cada día. Y es por eso mi oración, que cada uno de nosotros podamos tener justamente una decisión cabal
en cada momento. Que no nos quedemos solamente con todo ese conocimiento y bagaje dogmático de la doctrina en las epístolas y en toda la Biblia, sino cómo esto lo traslado ¿a dónde? A mi forma de pensar, que me lleva a tomar decisiones que se plasman en acciones o omisiones. Este es el punto que tiene que ir de la mano con lo que creo. ¿Cómo vivo mi fe? De acuerdo a lo que creo. Y el Señor nos ayuda en esto. Te invito a inclinar tu rostro un instante, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, en esta mañana te damos por tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo trabajando en nuestras mentes y corazones y nos ayudes a meditar, Señor, en lo que hemos conversado. Y puedas tú seguir obrando en nosotros conforme a tus propósitos en gloria. Nos hallamos siempre absolutamente dependientes de ti, porque separado de ti nada podemos hacer, nada absolutamente. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, nos auxilies a siempre volvernos a ti. Hoy también. Y por eso, Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti, para que obres tú tus planes en cada uno. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que siempre te honren, que sean siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.